El término neoliberalismo surge al principio de la década del 30, por ahí por el año 32, de manos de un intelectual alemán llamado Alexander Rustov, quien era socialista, pero se desencanta del desastre que significa el socialismo en la Unión Soviética, la destrucción de la libertad, la dictadura y la ruina que produce para la población rusa. Y entonces él se aleja del socialismo y se acerca al liberalismo, pero le parecía que el liberalismo clásico de Adam Smith era demasiado extremo. Entonces él dice, hay que buscar una tercera vía, y utiliza ese concepto, el de la tercera vía, que sea entre el socialismo y el mercado, el capitalismo, al estilo de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Y él propone el sistema mixto que llama neoliberalismo. En un famoso artículo, en una conferencia que él da sobre el tema mercado libre y Estado fuerte, sostiene que se debiera denominar así a este sistema, que en realidad, si lo pensamos bien, es una socialdemocracia, porque lo que plantea Rustov es, por ejemplo, que una preocupación fundamental del Estado debe ser disminuir las desigualdades socioeconómicas, que el Estado tiene que intervenir sistemáticamente en la economía para evitar la formación de carteles y monopolios, y eso es muy distinto del liberalismo clásico, que sostiene que los carteles y monopolios normalmente son producto de la intervención del Estado, y no al revés. Bueno, Rustov pensaba que el mercado por sí solo se degenera y por lo tanto el Estado tiene que estar permanentemente corrigiéndolo. Entre esas correcciones propone, por ejemplo, también un impuesto progresivo a las empresas según su tamaño, es decir, mientras más grande es la empresa, más impuestos paga. ¿Para qué? Para evitar que hubiera demasiadas empresas grandes, porque él pensaba que finalmente esto aplastaba a las empresas pequeñas, en lugar de colaborar con las empresas pequeñas. Y así sucesivamente, impuestos a la herencia para redistribuir la riqueza, un sistema de educación gratuito, la prohibición incluso de la publicidad en medios de comunicación por parte de las grandes empresas, porque según él eso les da una ventaja enorme. Entonces, Rustov en realidad lo que propone es una socialdemocracia. No un Estado benefactor gigantesco tampoco, pero sí una socialdemocracia. Y si pensamos qué irónico es que el concepto neoliberalismo haya significado originalmente socialdemocracia o instituciones parecidas a las de la socialdemocracia y que nosotros lo estemos rechazando sistemáticamente en América Latina. Luego este concepto se utiliza nuevamente en el famoso coloquio Lippmann en París el año 38, al cual asiste Rustov y van intelectuales como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, entre otros, y se preguntan, bueno, ¿cómo vamos a llamar a este nuevo liberalismo que no es el liberalismo clásico? Esa es la línea de Röpke, que es otro intelectual alemán, de Rustov, y sugieren el concepto de neoliberalismo, a pesar de que había diferencias importantes, porque Hayek y Mises no estaban de acuerdo con Rustov en su teoría de que el mercado por sí solo degeneraba. De hecho, ellos planteaban que cuando intervenía el Estado se producían los problemas de competencia. Y la evidencia en realidad le daba la razón a Hayek y Mises. Rustov nunca entendió bien ese problema. Y finalmente queda relativamente establecido, a pesar de sus diferencias, este concepto, pero al poco tiempo se abandona, y sobre todo por las diferencias que había entre ellos respecto a la verdadera naturaleza de los mercados y el rol del Estado. Y finalmente, el año 47 se produce la reunión de la Sociedad Mont Pelerin, que la organiza Friedrich von Hayek y a la cual asisten intelectuales como von Mises, Milton Friedman, Karl Popper, George Stigler, el mismo Hayek por supuesto, y otros más. Y algunos atribuyen a esa reunión de la Mont Pelerin que sea el origen del famoso neoliberalismo, una especie de mercado a ultranza, pero en la Mont Pelerin había muchas sensibilidades. No solamente la de von Mises, Hayek o Friedman, que entre ellos por lo demás también hay diferencia, sino también el mismo Rustov, que pasa a formar parte de la Sociedad Mont Pelerin, también Walter Eucken, Ludwig Erhard, el que fue después canciller alemán y ministro de Hacienda responsable del milagro económico alemán, los ordoliberales alemanes en general, que tenían posiciones más partidarios de la intervención estatal que otros, como algunos de la Escuela de Chicago, el mismo Mises y Hayek. En consecuencia, es un concepto que la misma Sociedad Mont Pelerin no acepta ni adopta como propio. La verdad es que la Sociedad Mont Pelerin pretende resucitar el liberalismo clásico, reformulado, adaptado en el siglo XX, pero esos son los fundamentos de la Sociedad Mont Pelerin, ¿no? Una sociedad libre, donde se cree en la propiedad privada, donde se cree en la libertad de expresión, en los derechos humanos, y donde el Estado tiene un rol bastante limitado. Eso no significa que no cumpla ningún rol redistributivo, según algunos de sus miembros, sino que simplemente limitado, ¿no? A proteger la libertad y algunas veces también a efectuar cierta redistribución e intervención.
Entonces, eso es lo que rescata la sociedad Mont-Pelerin. Y de manera extraña, hoy en día el neoliberalismo se relaciona con políticas radicales de mercado en América Latina y se le atribuyen a estas políticas de libertad económica todos nuestros males. Pero la verdad, cuando uno ve un ranking de libertad económica en el mundo, los países de América Latina son los con menos libertad económica del mundo, junto a países africanos y asiáticos. Entonces, si libertad económica es igual a neoliberalismo, entonces los países de América Latina, la mayoría, son de los menos neoliberales del planeta, partiendo por Venezuela, que es el último país en el ranking de libertad económica del Fraser Institute en Canadá, que mide la libertad económica en 162 países. Venezuela, Argentina está entre los últimos también. Lo mismo se puede decir para Bolivia, México. Están todos en el último grupo de países de libertad económica. Ni siquiera Chile, que es el más libre económicamente en América Latina, está entre los primeros lugares. Está cayendo además sistemáticamente en la tabla. ¿Y quiénes están en los primeros lugares? Suiza, Canadá, Australia, Estados Unidos, Singapur, países que todos admiramos, Nueva Zelanda. Y por tanto, mientras más libertad económica, mayor desarrollo económico, más progreso. Entonces, cuando nosotros en América Latina hablamos de que el neoliberalismo, entendiendo por eso libertad económica, es el problema y trabajamos por destruir las instituciones de la libertad económica, el Estado de Derecho, la propiedad privada, el libre comercio, la moneda estable, el Estado con gasto limitado, bueno, lo que estamos haciendo es evidente, es avanzar hacia el subdesarrollo, es decir, retroceder en realidad. No abrazar las instituciones que nos permiten salir adelante, que son precisamente las que les permitieron a esos países con mayor libertad económica estar donde están. Piensen ustedes, solamente un dato, en los países con más libertad económica del mundo, los más pobres de esos países son 10 veces más ricos que los pobres en los países con menos libertad económica del mundo. No es lo mismo ser pobre en Venezuela que en Suiza. Así las cosas, el concepto de neoliberalismo hoy en día no reviste ningún rigor, no tiene nada que ver con su origen conceptual histórico. Los supuestos neoliberales como Hayek y Friedman nunca lo aceptaron. Friedman lo utilizó una vez, pero después nunca más lo aceptó. Y por tanto es una completa falacia hablar de neoliberalismo en el sentido en que lo entendemos en América Latina. Lo que tenemos que hacer es hablar de liberalismo, instituciones de la libertad, que premian el esfuerzo individual y por supuesto nos permiten colaborar en una sociedad con armonía, en la que se genera el progreso para todos gracias a la persecución del interés de cada uno de nosotros. No aceptemos la etiqueta neoliberalismo porque francamente ha hecho demasiado daño ya en América Latina el creernos el cuento de aquellos que se autodenominan antineoliberales.